a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar un poco de las validaciones que podemos o que debemos hacer cuando no podemos ingresar a nuestra cuenta porque hemos olvidado las credenciales o no nos permite el ingreso. Recuerden que es muy diferente en no poder ingresar a la cuenta porque no tenemos las credenciales, como es lo que vamos a hablar en este video, a tener la cuenta suspendida o que TikTok nos haya retirado la cuenta por cumplir con las políticas que tienen ellos del manejo de la aplicación. Si están viendo este video y lo que sucede es que su cuenta fue suspendida, voy a dar en la parte de arriba el enlace para que vayan al video que ya había hecho antes y en el cual explico qué podemos hacer en esos casos cuando nuestra cuenta fue suspendida o retirada y no podemos acceder. Listo. Bueno, para los que tenemos el problema con el inicio de sesión, lo primero que debemos hacer, yo les recomiendo, es lo básico, que sería ir a la Play Store y validar que la aplicación no tenga actualizaciones pendientes y desinstalarla y volverla a instalar. Listo. También es muy importante que validen siempre yendo a las aplicaciones, en esta parte de ajustes, aplicaciones del teléfono, nuevamente en aplicaciones, que ingresen en TikTok, si en el buscador colocan TikTok y van a memoria y borran la memoria caché. Listo, borran la memoria caché y vuelven a intentar acceder. Eso siempre es muy importante, descartes que muchas veces funcionan y son fáciles y rápidos de hacer. Bueno, después de hacer esa validación, vamos bueno, depende del caso que ustedes tengan, vamos a hacer un proceso que sería, en este caso vamos a darle en registrarse y si no recuerdan, digamos, el correo, pues simplemente presionan añadir cuenta, inician sesión en su cuenta, añadir cuenta existente y simplemente pues seleccionan su correo o su Facebook o su cuenta de Instagram, que pues es lo normal con lo que todos ingresamos, ¿cierto? Pues simplemente sería seleccionar la cuenta. Pero para las personas que iniciaron sesión no con ninguna de estas cuentas, sino con el teléfono, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir en la parte de acá arriba, en donde están los tres puntos, en opciones, vamos a darle los tres puntos, vamos a desplazarnos hasta donde dice informar un problema. Listo, vamos a ir a donde dice informar un problema. Se nos van a desplegar una serie de opciones. La opción que nosotros necesitamos es la que dice en la parte de abajo cuenta y perfil. Vamos a ingresar en cuenta y perfil, vamos a ver otras opciones y acá nos tenemos la segunda opción que dice iniciar sesión. Seleccionamos iniciar sesión y en esta parte vamos a seleccionar recuperar cuenta. Listo, acá está. Para los que tienen el problema con el teléfono, simplemente dan en teléfono, colocan su número, el número que registraron cuando crearon la cuenta y él les va a enviar directamente la clave, el código, para que puedan nuevamente recuperar su cuenta. Listo, simplemente recuerden, la ruta es por recuperar cuenta y por la opción de informar un problema. Va a estar igual pendiente a los comentarios del video. Para las personas que tengan alguna duda sobre cómo hacer esto, si tienen de pronto algún otro problema, también lo pueden dar en los comentarios. Voy a estar pendiente para dar respuesta, pero en general recuperar la cuenta es supremamente sencillo en caso de que tengan pues el número o el correo con el que se registraron. Y nada, bueno, esto sería todo, nos vemos en un próximo video.